Hola amigos, en el vídeo de hoy os traigo 5 ideas para hacer macetas con envases de plástico. El primer envase que voy a reciclar es este, que es de cápsulas para la lavadora. Voy a quitarle la tapa y las pegatinas. Como partimos de una base blanca, no tenemos que pintar y lo podemos aprovechar a nuestro favor. Lo único que voy a hacer es retirar unos salientes que hay arriba porque me van a molestar a la hora de pegar. También vamos a reciclar unas bolsas de té que ya están usadas y secadas. Yo las bolsas de té las guardo una vez que las tengo usadas y cuando las necesito las voy abriendo. Así consigo colores más intensos. Si queréis colores más tenues, lo que tenéis que hacer es, una vez usada, retirarle el interior y así conseguiréis que se tiña menos. Una vez limpia la bolsa, conseguimos un papel con este aspecto envejecido tan bonito. Con las manos voy a romper en trozos los papeles. Así vamos a conseguir que se adapte mejor a la forma del envase y que se integren mucho mejor entre ellos y no se noten los cortes. Yo voy a pegar con barniz poliuretano de la marca Duraclear en acabado ultra brillante, High Gloss. Lo que voy a hacer es colocar los trozos de bolsa y ponerle por encima el barniz. Este papel es muy absorbente, así que simplemente aplicándolo por encima se va a quedar pegado. Si tenéis problemas para que los papeles se queden pegados en las superficies de plástico, lo que podéis hacer es lijarlos, así abrimos un poco el poro y conseguimos mayor adherencia. Yo con este producto no tengo ningún tipo de problema. El papel se queda completamente pegado. Para la composición yo he elegido colocar los papeles uno debajo del otro y siempre en posición horizontal. Pero vosotros podéis hacer lo que queráis. Podéis colocar los papeles de la forma que más os guste y siguiendo vuestro patrón favorito. Como veis, estamos consiguiendo, partiendo de esta base blanca, darle un aspecto envejecido y también un efecto mármol, que es muy interesante de cara a hacer una maceta. Y este es el efecto que hemos conseguido. Según cómo pongáis los papeles, conseguiréis efectos o patrones diferentes. Es cuestión de darle un poquito a la imaginación. Podríamos dejarlo tal cual y tendríamos nuestra maceta con efecto mármol, pero yo aparte le voy a hacer decoupage. Tengo esta servilleta tan bonita y voy a aprovechar una de las caras. Vamos a retirar las dos capas blancas para poder pegar la capa donde está el diseño. El diseño lo voy a recortar con esta técnica que consiste en marcar con un pincel húmedo por donde queremos recortar y luego con la mano vamos a ir recortando. Este proceso se hace así porque de esta forma conseguimos que en el borde se cree una pelusilla y que se afine y así no se note el borde y quede mejor integrada la servilleta. Una vez tengo recortada la servilleta, lo que voy a hacer es pegarla igual que hemos hecho con las bolsas de té, con el barniz poliuretano en acabado brillante. Vamos a hacer lo mismo, como son papeles muy finos,
absorben el producto perfectamente, así que si lo aplicamos por encima ya los protegemos y además los pegamos. Es muy interesante hacer decoupage sobre superficies que tengan un patrón porque al ser la servilleta transparente vamos enriqueciendo el diseño de la servilleta. Y con estos dos simples pasos nos ha quedado esta maceta que ahora mismo lo que vamos a hacer es aprovechar que es de plástico para hacerle unos orificios en la base y así poder drenar y que no se nos acumule el agua. Simplemente con un punzón o con un cúter, con un objeto afilado, vais a hacerle orificios. Y ya tendríamos acabada nuestra primera maceta. Como veis, ha sido súper simple, sencilla, pero muy resultona. Para los siguientes proyectos voy a utilizar un envase de mantequilla o margarina. Con acetona pura, en este caso es un quitasmalte que es de acetona pura, voy a retirar la pintura. Es muy fácil y así nos va a quedar una base blanca. Aquí podéis ver el antes y el después. Esta vez voy a hacer directamente decoupage con este trozo de papel de arroz que me sobró de otro proyecto. Lo voy a pegar por partes, voy a aprovechar que no tiene un patrón exacto, sino que se pueden combinar diferentes partes del papel sin que se note ninguna diferencia y lo voy a rasgar en 4 partes. Así se van a adaptar mucho mejor a la forma de nuestro envase. Como hemos hecho antes, los laterales los vamos a rasgar con la mano para que no se noten los cortes. Esto es un papel de arroz y por tanto tiene fibras como esta. Voy a pegarlo como hemos hecho antes con el barniz poliuretano de la marca Duraclear, en este caso en acabado mate. Coloco el primer papel y vamos aplicando el barniz por encima. Primero voy a pegar los 2 laterales y luego ya voy a pegar las partes centrales. Simplemente aplicamos el barniz por encima del papel de arroz y lo va a absorber, lo vamos a pegar y al mismo tiempo lo estamos protegiendo con el barniz. O sea que son 2 pasos en uno. Como me ha sobrado papel, después de pegar los trozos, lo que voy a hacer es recortarlos un poquito. Los trozos que han quedado sueltos abajo los vamos a remeter hacia la base y así nos va a quedar más limpio el trabajo. Así tal cual nos ha quedado una maceta bastante bonita,
pero le vamos a dar un detalle decorativo en la parte de arriba. Con un trozo de cinta de encaje vamos a pegarle en forma de cenefa. Para ello necesitamos un pegamento como una cola vinílica, una cola para madera, algo que se adapte bien al plástico y a la tela. En este caso yo estoy utilizando pegamento para madera o cola vinílica. Pongo el pegamento por debajo para pegar y luego voy a aplicar otra capa por encima para endurecer la tela y que se conserve muchísimo mejor. Y con este último detalle ya tendríamos decorada nuestra maceta. Como hemos hecho antes, vamos a aprovechar que estamos trabajando con un envase de plástico y le vamos a hacer orificios en la base. Y aquí tenéis el resultado de la segunda macetita. Tengo esta pintura a la tiza, Chalky Finish de Americana Decor, en color negro en las últimas, o sea, me queda poquísimo. Lo que voy a hacer es intentar alargarlo añadiendo agua. Como estoy añadiendo agua, este producto se va a corromper, así que lo voy a gastar en muy poco tiempo. Así que lo voy a aprovechar para los siguientes proyectos de macetas. He añadido una cucharada, voy a ver qué textura tiene, si no está demasiado aguado. Y podemos añadirle un poquito más de agua para ver si lo podemos aprovechar más. Como veo que aún tiene buena textura, voy a añadirle otra cucharadita de agua y ya lo dejamos aquí. Ya a utilizarlo para las siguientes macetas. Voy a utilizar esta pintura para la base y los bordes, para tener una base y unos bordes oscuros en contraste con la técnica que vamos a realizar ahora, que es la del falso mármol con revistas. Aquí tenemos las revistas, tienen que ser de un papel brillante, tienen que ser hojas gruesas y con tacto satinado. Las típicas hojas de revistas de moda, de catálogos. Vamos a romper las hojas a trozos con las manos. Ahora toca pegar los trozos de revista a nuestro envase. Podéis utilizar barniz cola para decoupage o este pegamento para madera, una cola vinílica, lo que tengáis en casa. Yo voy a utilizar el barniz cola para decoupage de la marca DecoArt.
Es importante que vayamos con cuidado a la hora de pegar los trozos, porque solo tenemos que aplicar el pegamento por la parte de atrás, la que se va a pegar a la superficie, e intentemos por todos los medios que no se manche la parte de arriba de pegamento, porque si no, cuando apliquemos la acetona para quitarle la tinta va a estar protegida y va a ser imposible quitarla. Así que con un poco de cuidado vamos a pegar los trozos. Una vez tenemos nuestra maceta forrada, dejamos secar el papel. Otra vez vamos a utilizar la acetona pura. Yo esta la compro en el Mercadona. Si sois de España veréis que es súper fácil de conseguir. La voy a aplicar con un algodón. La acetona lo que va a hacer es quitar la tinta de los papeles y se van a teñir los bordes. Se van a aclarar los trozos de papel y se van a oscurecer los bordes, dando la impresión de mármol. Y este es el efecto que hemos conseguido. Podemos aclararlo más o menos, según lo que queráis. A mí me gusta este efecto porque también parece un poco piedras. Para protegerlo tenemos este barniz poliuretano en spray, o si no también tenemos la versión para aplicar con pincel. Este barniz poliuretano es ideal porque es para objetos que van al exterior o al interior, nos protege de la humedad. Como remate final le he puesto esta manija metálica antigua que creo que le da un toque original a nuestra maceta. No olvidaros de hacer los orificios, de esta forma se drenará el agua y no se encharcarán las plantas. Y aquí tenemos nuestra tercera maceta con un diseño entre mármol y piedras que me ha parecido muy curioso porque para decorar le he puesto unas piedras al lado de la suculenta y me recuerdan mucho a los tonos que hemos conseguido con el papel. Así que ha quedado muy acorde. Para los dos siguientes proyectos voy a acabar ya con la pintura a la tiza de color negro y voy a pintar los dos envases. Si no tenéis este tipo de pintura podéis darle primero una imprimación, que podría ser perfectamente gesso en blanco, o si no podríais ponerle gesso negro y así ya os ahorráis un paso. A partir de esta base negra vamos a hacer dos efectos, es decir, vamos a decorar dos macetas y en cada maceta vamos a crear un efecto. Primero voy a empezar con el efecto zinc. Para ello, aparte de la base negra, vamos a aplicar una capa de pintura acrílica metalizada en color plata. He escogido una base negra primero porque así se realza muchísimo mejor el color plateado. Además, para conseguir el efecto zinc no es necesario cubrir completamente la base negra,
Si dejamos algunos trozos a la vista, nos ayudará a conseguir mejor el efecto. Para el efecto zinc lo que vamos a hacer es matizar el color plateado con pintura de color negro y pintura de color blanco. Para la pintura blanca voy a utilizar pintura acrílica de la marca americana en color blanco. Aquí veis que voy a intentar hacer varias tonalidades, así que tengo un poquito de negro, un poquito de blanco y vamos a hacer un intermedio también. Ya tenemos nuestra base plateada y ahora lo que vamos a ir es ir añadiendo los diferentes tonos del negro al blanco pasando por el gris. Para que se difuminen mejor los diferentes tonos podéis utilizar un trozo de esponja limpia. Y ya tendríamos nuestro efecto zinc, que también creo que es muy apropiado para una maceta. Ahora vamos a por la otra maceta. Ya tenemos la base negra y lo que vamos a intentar es recrear el efecto cemento. También vamos a partir de los mismos colores, el negro, el blanco y realizar tonos de gris. Tenemos nuestra base negra y ahora vamos a aplicarle un tono de gris oscuro con la esponja para que no nos cubra totalmente el fondo. Lo que queremos es que nos aparezca un tono que no sea uniforme, homogéneo, sino todo lo contrario, que se vean un montón de tonos en la misma superficie. Así vamos a conseguir el efecto cemento. A partir del gris oscuro vamos a ir añadiendo pintura acrílica blanca hasta conseguir un gris más claro. Lo mejor es ir creando diferentes tonos cada vez más claros e ir aplicándolos wet on wet, es decir, húmedos. Así se van a ir integrando unos con otros creando los diferentes tonos.
Y así es como nos ha quedado el efecto cemento. Como veis, tiene un montón de tonalidades que van del negro al blanco pasando por varios grises. Ahora voy a utilizar una pintura a la tiza, esta vez sin agua, para poder realizar la técnica del estarcido con esta plantilla. Vamos a aplicar la pintura con una esponjita. Así nos evitamos poner demasiada pintura y que se traspase por debajo de la plantilla estropeando el diseño. Estoy utilizando unas plantillas o stencils que llevan autoadhesivo. Normalmente se utilizan para botellas porque se adaptan mejor a la forma, pero también lo podemos utilizar para estos proyectos. En la otra maceta, la del efecto cemento, también voy a utilizar este símbolo que parece así de flor de lis. Estos pasos, por supuesto, no son obligatorios, son ideas que os doy para acabar de decorar estas macetas, aunque las podríais dejar tal cual. Con la misma pintura de la plantilla voy a pintar una flor de resina y también un botón. La flor y el botón los voy a pegar como adornos a las macetas. Para que se vean mejor los bordes, con un poco de pintura acrílica en color blanco y una esponja voy a intentar aclarar un poco los bordes. Para protegerlas podéis utilizar los mismos barnices que os he enseñado antes. Este barniz en spray de la marca americana, que es poliuretano en acabado mate, o si no, también podéis utilizar el barniz poliuretano pero líquido para aplicar con el pincel. Y este es el resultado final de las dos últimas macetitas, esta con el efecto zinc y la rosa, que vamos a transformar ahora en una maceta. Y la maceta de efecto cemento, que aquí se ve muy brillante porque tenía recién puesto el barniz, pero luego nos va a quedar más mate. Aquí podéis ver cómo nos ha quedado el efecto cemento en nuestra macetita. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos dado unas ideas sencillas para hacer vuestras propias macetas y que os animéis a hacerlas y así os distraéis un poquito, como yo he hecho. Sobre todo he intentado hacer proyectos sencillos, fáciles y que no necesitarán muchos materiales. Lo importante aquí es animarse, intentar desconectar un poquito y tener unas macetas que nos alegren el día. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que lo compartieras con tus amigos y en tus redes sociales. También me puedes dejar un bonito comentario y regalarme un like. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!